Libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de recomendación de una recomendación que ustedes me hicieron. Hace un par de semanas llegó este libro a mi librero y debo decir que aunque fue una lectura que hice de manera un poco más lenta, generalmente trato de leer más rápido los libros, no fue una lectura que me permitiera ir más rápido. Fue una lectura, sin embargo, que disfruté desde la primera hoja y sobre todo la última parte. El libro al que me estoy refiriendo se llama Derecho Natural, es de Ignacio Martínez de Pisón, está por editorial Seix Barral y tiene 450 páginas aproximadamente. Y como les digo, fue una lectura que hice de manera pausada, que disfruté mucho, a pesar de que mientras leí este libro también leí otras cosas. Fue una historia que no me permitía que la soltara. Fue una historia que, a pesar de su cotidianidad y a pesar de la realidad que nos estaba manifestando, me tenía completamente enganchada, precisamente por esa realidad, precisamente por esa evolución que vamos a ir viendo dentro de una familia. Para que pueda yo explicarles bien la historia, es importante que también les dé un poco de información acerca del contexto histórico y político en el que está ambientada esta novela. Justamente esta historia está ubicada en el proceso que sufre España de transición, cuando termina la dictadura de Franco y cuando empieza su proceso hacia la democracia. El libro empieza en 1967 y termina en los años 80, que es justamente cuando se está dando toda esta evolución, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, a pesar de que en el libro se hablaba mucho de la transición, o se habla de la transición y de la evolución hacia la democracia, es importante también que lo entendamos porque es muy importante el dato para los personajes y el proceso que les toca vivir también como familia. La historia está narrada toda por Ángel, el hijo de una pareja integrada por Luisa y por Ángel. Este último personaje, el papá de la familia, a pesar de no ser el personaje principal, creo que es sobre quien se basa gran parte de la historia y quien maneja gran parte de esta historia. Ángel, el hijo, nos va a ir contando toda su vida desde que es un niño muy pequeño y está sufriendo la ausencia de su papá. Ángel papá, por así decirlo, es actor y es una persona que en todo momento nos va a demostrar un grado de irresponsabilidad enorme. Una persona que solo piensa en sí misma, egocéntrica, que no piensa en absolutamente nada más que en sí, en lo que quiere hacer y en sus sueños, sin importarle a quién se lleve entre las patas y a quién le haga daño. Se oye horrible la expresión de a quién se lleva entre las patas, pero es generalmente una expresión que utilizaríamos aquí en México para referirnos a alguien a quien no le importa qué pasen los demás con tal de lograr sus sueños. Y es el caso de Ángel papá. Este joven, Ángel chico, nos va a ir contando las ausencias de su papá, cómo por buscar sus sueños este hombre nunca estaba presente, se iba durante muchas temporadas, y la desesperación de la mamá por tratar de sacar adelante a su hijo. Cada vez que había un regreso del papá, evidentemente había un hermano nuevo, bueno, no son tantos, pero cada regreso era una especie de reconciliación. La mamá perdonaba esas ausencias, perdonaba esa falta de responsabilidad para con la familia, y en estos reencuentros van naciendo los hermanos de Ángel, Manolo y Cristina. En una de esas ausencias, el papá se casa, se enamora de alguien más, se casa y forma otra familia. No estaba casado hasta ese momento con Luisa. Y vamos a ir viendo a través de Ángel cómo esa decisión del papá de empezar otra familia va a repercutir directamente en la de él. Vamos a ir viendo todo lo que tiene que hacer Luisa para sacar adelante a sus hijos, cómo tiene que lidiar con sus problemas, cómo tiene que buscar la manera de solventar económicamente las necesidades de sus hijos, porque esta persona que se supone que es el padre no funge como tal. Es un desconocido. Los hijos nunca lo ven como una persona presente dentro de sus vidas, saben que ahí está, pero no es una persona a la que le tengan ningún tipo de respeto. Por el contrario, cada que llega desestabiliza la balanza, y por azares del destino, en algún momento este hombre va a regresar con su familia, pero no regresará solo, regresará con otra hija, que es Paloma. Durante toda la historia vamos a ir viendo el proceso de evolución de estos personajes, principalmente de Ángel, que es quien nos está narrando la historia. Vamos a ir viendo las carencias afectivas
que sufrían en su familia, cómo sus hermanos también van adoptando o van desarrollando diferentes personalidades ante la problemática que viven en ese núcleo, que más que hacerlos sentir cobijados, los hace sentir muy desubicados porque nunca hay una estabilidad como tal. La mamá perdona, la mamá intenta salir adelante, la mamá es una mujer pues hasta cierto punto resentida con este hombre que nunca ha demostrado estar completamente involucrado ni comprometido con su familia, y las aventuras del papá, uno no sabe si reírse o de plano ponerse a llorar. El personaje del papá, evidentemente, al ser un actor, es un personaje muy excéntrico, con una personalidad arrebatadora, que, como les digo, solamente piensa en lo que él quiere, en lo que él necesita. No le importa qué pase con su familia, no le importa qué tenga que hacer. Obviamente vamos a ir viendo las aventuras de cómo se van involucrando los hijos en las decisiones que tome el papá, todo lo que tiene que pasar la mamá para tenerlo cerca. En algunos momentos podemos llegar a identificarnos con algunas de las situaciones familiares, pero a mí lo que en particular me llamó mucho la atención o me marcó, no solamente es la historia de Ángel y cómo en algún momento, cuando estamos en una familia tan complicada, lo único en lo que pensamos es en huir, en salir de ahí. Vamos a conocer qué pasa. Un dato importante que quiero darles también: hay un proceso de divorcio en algún momento de la historia, y una de las cosas que estaba yo investigando cuando estaba yo buscando todo este tema de la transición es precisamente que es hasta 1981-82, creo, espero no estarles dando un dato errado, que se aprueba la ley de divorcios en España. Y obviamente este dato va a ser importante porque también lo vamos a encontrar dentro de la historia, como en algún momento estos personajes quieren divorciarse y no pueden hasta que por fin se apruebe esta ley. Todo el proceso y cómo involucran a los hijos en este proceso y todo lo que los hijos sufren durante todo este proceso otra vez, porque sus papás en algún momento utilizan el chantaje, los utilizan como moneda de cambio para sacar ventaja de ciertas situaciones. Es una historia que, como les digo, se lee pausado, pero se disfruta enormemente. Al final, sobre todo, hay un tema que no les voy a contar ahí con el personaje de Paloma, que es la hermana o la hermanastra de Ángel y sus otros hermanos, que formará siempre parte de la familia. La mamá la aceptará siempre como si fuera una de sus hijas. Sin embargo, al final hay un tema con ella y ella decide, cuando está en la adolescencia, alejarse de su papá y se lo hace saber. Agradece muchas cosas, pero también decide pintar su raya de manera muy clara porque sabe que hay relaciones, y sobre todo esta relación tan estrecha con su papá, que no la beneficia. Y no me llamó la atención, me conmovió porque en algún momento de mi vida también he tenido una relación complicada con mi papá. Y justamente cuando estaba yo leyendo esto era así de, ojo Remy, ya saben que dices, sí es cierto, no necesariamente esa persona que te da la vida tiene que estar cerca de ti. O sea, sería lo ideal, pero no necesariamente, porque muchas veces hay relaciones que, por muy cercanas que puedan ser, solamente nos lastiman y nos sacan lo peor de nosotros y no nos benefician en lo absoluto, y decidimos poner un hasta aquí y decir no más. Por muy mi papá o mi mamá que seas, no te quiero tan cerca en mi vida porque no creo que seas una buena persona para mí. Y justamente esa parte fue la que yo decía, wow, ¿saben? O sea, como que me identifiqué, me proyecté enormemente y me encantó la reflexión que hace Ángel al final. Me encantó también ver que como lectora yo me estaba poniendo en automático en el papel de los hijos y no en el papel de los padres. Y eso llamó mucho mi atención porque yo estaba leyendo y me identificaba con el sentimiento de los hijos, no con el de los papás, ni justificaba en ningún momento al papá. Al contrario, decía, ¿cómo es posible? Porque ahora que soy mamá también puedo tomar decisiones diferentes y saber qué tanto daño le podemos hacer a nuestros hijos con las cosas que hacemos. Y justamente eso fue lo que me pasó con esta lectura, que me dejó pensando, me dejó muy conmovida, me dejó como dándome cuenta de muchas decisiones que yo he tomado en mi vida. También han sido por las situaciones que me ha tocado vivir dentro de mi familia. Y cuando terminé fue, wow,
acabé. Y me acabé muy contenta con lo que leí. Es un libro que se lee de manera muy sencilla, con un lenguaje muy claro, cero complicado. Sin embargo, no es una lectura de grandes saltos, es una lectura que se disfruta pausadamente, porque vamos a ir conociendo la vida de estos personajes. Yo me daba la oportunidad de repente parar y decir, ok, voy a leer otra cosa, y cuando regresaba sabía perfectamente dónde me había quedado, qué era lo que había pasado con estos personajes y hacia dónde querían ir. Vamos a ir conociendo también la historia de amor de Ángel con una mujer que lo desestabiliza completamente, que lo saca de su zona de confort, pero una relación también de la que aprende mucho y que lo deja marcado de por vida. Altamente recomendable. Si tienen oportunidad de hacer esta lectura, no la dejen pasar. Alguien me dijo por ahí que me habían regalado una joya y le agradezco enormemente a Rocío que lo haya hecho, porque sí, acabé enamorada de esta lectura. Espero tener oportunidad más adelante de leer otras cosas del autor, porque honestamente yo jamás lo había escuchado hasta que llegó este libro a mis manos. Así que bueno, después de esto quedo convencida de que pueden venir grandes lecturas más adelante también. Esta es la reseña del día de hoy. Espero que les guste mucho, que me hagan caso. Y si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos el siguiente martes con otra reseña, porque tengo muchos libros adelantados. Les mando muchos besos, que tengan lindo día. Bye.